vamos a necesitar un cuadrado de papel. El primer paso es doblar el cuadrado por sus mitades. Abrimos y doblamos por la otra mitad. Abrimos y el siguiente paso es darle la vuelta al papel. Ahora doblamos el papel por sus diagonales. Abrimos y hacemos la otra diagonal. Bien, ahora observamos el papel y lo que tenemos que hacer es, con estos dedos, empujar estas esquinas hacia el centro y hacia aquí. Empujamos hacia el centro y hacia abajo, de manera que el resto del papel lo acompaña y nos queda esta forma de triángulo. Observamos que está la base del triángulo y el pico del triángulo. A cada lado tiene que haber dos pestañas, 2 y 2. Ahora lo que tenemos que hacer es coger este lado y ponerlo sobre el medio, así. ¿Veis? Hemos llevado este lado sobre la línea del medio. Hacemos lo mismo con esta otra pestaña para facilitar y poder ver la línea del medio. Mientras tanto, abrimos esta, así podemos ver mejor la línea central. Muy bien, abrimos. Ahora observamos que tenemos la línea central y otros dos pliegues al lado. El siguiente paso es llevar de nuevo este lado, pero ya no al centro, sino a esta otra línea. ¿Veis? Hemos llevado este lado hasta aquí. Y tenemos que hacer lo mismo con este otro lado. Tenemos que llevar este lado hacia esta línea de aquí. Y abrimos. Muy bien, antes teníamos 3 líneas y ahora observamos que tenemos la línea central, 2 líneas a un lado y 2 líneas a otro lado. Lo que tenemos que hacer es volver a llevar esta línea a la línea más alejada, así. Y veis que tenemos aquí otra línea. Pues lo que tenemos que hacer es volver a llevar este lado hacia este, pero parando aquí, así. Repito con este lado. Tenemos que llevar este lado sobre este, así. Y ahora tenemos que devolver este lado a este, pero parando en esta línea, así. Así. No os preocupéis si creéis que es complicado estos pasos, porque ahora lo vamos a volver a repetir en el otro lado, ¿vale? Bien, damos la vuelta a la figura y de nuevo volvemos a repetir todos los pasos que hicimos en el anterior lado. Es decir, llevamos este lado a la línea central. Y abrimos.
De nuevo llevamos este lado a la línea central. Y abrimos. De nuevo observamos, tenemos la línea central y dos líneas a los lados. Lo que teníamos que hacer era llevar este lado a esta línea, así. Y abrimos. Y ahora llevamos este lado hacia esta línea de aquí. Y abrimos de nuevo. Observamos, tenemos la línea central y dos líneas a cada lado. Línea central y dos líneas a cada lado. Ahora lo que teníamos que hacer es llevar este lado hacia la línea más alejada del lado contrario. Este lado hasta aquí. Así. Y ahora teníamos que devolver esta pestaña a este lado, pero parándonos en esta línea que tenemos marcada aquí. Es decir, ahora vuelve hacia este lado, pero parando aquí. ¿Veis? Hemos llevado esta pestaña hacia este lado, pero ha frenado, ha parado en este pliegue que teníamos hecho. Muy bien, vamos con la siguiente pestaña. Tenemos que llevar este lado sobre este otro, así. Y como hemos hecho en el otro lado, esta pestaña tiene que volver a este lado y parará en este pliegue que tenemos marcado aquí, así. ¿Veis? Este lado ha ido de vuelta hacia este, parando en este pliegue, así. Casi tenemos la estrella. ¿Cuál es el siguiente paso? Que puede tener un pelín más de complicación. Lo que hay que hacer es, estas dos pestañas tenemos que traerlas hacia aquí, levantarlas un pelín, ¿vale? Observamos un poco la figura y veis que tenemos dos pestañas a un lado y dos a otro. Tenemos que coger dos y empezar a levantarlas. Lo que tenemos que conseguir es que queden en horizontal más o menos por aquí. Y al levantarlas vamos a observar que se nos levanta aquí estos papelitos. ¿Vale? Podemos empezar con uno. Vamos a empezar con este y lo vamos a aplanar hacia atrás. ¿Cuál es el truco? Tenemos que intentar que esto nos quede horizontal. Por aquí estaría bien. ¿Bien? Y ahora veis que más o menos esto nos queda ahí horizontal. Vamos a hacer lo mismo con este otro lado. Lo bajamos e intentamos que nos quede en la misma línea que el otro. Bajamos e intentamos que nos quede aproximadamente en la misma línea que el otro. ¿Veis? Uno y el otro. Lo que tenemos que hacer con esta parte que nos queda aquí es aplanarla. Os la acerco para que veáis. ¿Veis que nos queda ahí una parte levantada? Pues lo que tenemos que hacer es con los dedos, vamos, esta parte de aquí la aplanamos, vais a observar que nos va a quedar como una especie de cuadradito en el medio. Aplanamos y nos queda como una especie de cuadradito aquí en el medio. Al levantar estas dos pestañas hacia atrás, aquí nos va a quedar este papel que tenemos que aplanar y nos va a quedar algo tal que así. Muy bien, pues esta que era la parte más complicada ya está. Y ahora solo tenemos que darle la vuelta y ya tendríamos nuestra estrella de origami.